Los directores. Líneas no escritas. Un verdadero placer saludarle en el primer programa de Los Directores a través de C7 y Jalisco Radio. Le saluda a su servidor José Ángel Gutiérrez. Y en verdad me da mucho gusto regresar a la que siempre he considerado mi casa, C7. Así que gracias a Sergio Ramírez, gracias a los compañeros de C7, a la producción, a muchos buenos amigos que tenemos aquí en C7. Y bueno, pues aquí estaremos con ustedes los miércoles a las 7 de la noche con Los Directores, con esos temas que de repente se quedan pendientes, que nos dejan con ganas de más en los medios de comunicación, en la radio, en la prensa, en la televisión. Así que los estaremos desglosando en este espacio. Gracias por su compañía. Y también me da mucho gusto saludar, y como padrino de este espacio, a Jorge Berea Saracho, editor del diario El Informador. Muchas gracias, muy amable. Es un honor para mí venir a tu primer programa, a esta que ha sido tu casa siempre, ¿no? Y para mí padrísimo además que seas el padrino, porque ya te voy a pedir domingo todos los domingos, y realmente, ¿no? Ahora sí que la mochada al padrino. Y Jorge, tú pide a ver qué te encuentras. Y digo, para darle poquitito más de sabor al caldo, además El Informador, que fue mi casa cuando iniciaba en esto del periodismo, hace casi 25 años, así que me parece que pues es una gratísima coincidencia toda esta la que se nos está presentando el día de hoy. De nueva cuenta, gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Pues vamos entrándole, a ver. En este espacio de Los Directores se trata de que nos platiquen desde los medios de comunicación, en este caso desde El Informador, su visión de lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Y en este arranque de 2014, indudablemente que tenemos que hablar, pues, ¿de qué nos depara? Después de un año complicadísimo, el sector empresarial lo ha calificado de los peores de la década. Desde el sector público vemos complicaciones que se vivieron. Y bueno, yo no sé, pues, quién haya dicho que el 2013 fue su año. ¿Cómo pinta este 2014? Si quieres empezar a desglosárnoslo, Jorge. Yo creo que el 2014 pinta, no es difícil, mejor que el 2013, pero sin embargo yo creo que el 2013, aunque empezó muy mal, yo creo que el cierre del año no fue tan malo. Empezó a sentirse, pues pasamos por una etapa de desaceleración recesiva, pero al final del año yo creo que se compuso, yo creo que estuvimos mejor y yo creo que la economía se empezó a soltar y esperemos que este año sea mucho mejor, sobre todo para Jalisco. Jalisco ha conseguido una serie de fondos, ha bajado recursos federales, gracias a trabajo que ha venido haciendo el gobierno del estado, porque pues esas no son de cuates, esa es trabajos de preparación, de investigación, de llevar proyectos sólidos, bien presentados. Y yo creo que vamos a tener un buen año dentro del estado, por lo menos en lo que hace a la materia económica, ¿no? Por lo menos en lo económico, por lo sí menos estaríamos hablando de ese 3.5%. Nos pinta mejor. Yo creo, esperemos en Dios que lleguemos a ese 3.5. Y seguramente el análisis en el periódico lo hacen así muy puntual, ¿no? Para ver. Lo que pasa es que son tantas las variables en este momento que dicen que los economistas tienen dos habilidades, para decirte lo que va a pasar y para decirte por qué no pasó, ¿no? Exacto. Pero lo que pinta bien. Va a haber dinero va a haber obra pública y eso nos hace tener buenos augurios, ¿no? ¿Cuáles son para ti los grandes temas que existen en Jalisco? Yo creo que de los grandes temas de Jalisco es Michoacán. Y es un tema enorme, ¿no? Y es un tema enorme en el que tampoco tenemos mucha injerencia, pero sí, la situación de Michoacán es una situación muy compleja, es un estado vecino, es un estado que nos contamina dentro de las fronteras, que esperemos que ya entre en orden, ¿verdad? Y se pueda restablecer al paso del tiempo el tejido social que verdaderamente lo tienen destrozado. O sea que si algo tendría que preocuparnos a los jaliscienses, es lo que suceda en el vecino estado. Yo creo que tenemos que preocuparnos por trabajar nosotros, pero es algo que no deja de inquietarnos, tener un estado vecino en una situación de descomposición como la que tiene actualmente, ¿no? Exacto. ¿Confías en que la llegada de las fuerzas federales, el que se esté tratando de tomar esas comunidades que pues eran controladas o bien por los grupos delictivos o bien por las autodefensas, que no sé qué sean, no sé cómo calificarles, vaya a traer ya ese cambio en Michoacán? No lo sé, o sea, yo creo que el cambio en Michoacán no va a ser un cambio de
de la noche a la mañana. Yo creo que hay que reconstruir un tejido social que va a ser un proceso largo y un proceso no fácil. Lo que sí puede suceder es que se ponga orden en los municipios y la gente de los municipios, sobre todo Tierra Caliente y las partes complicadas, puedan empezar a vivir con un poquito más de tranquilidad, sin ser extorsionadas, etcétera, ¿no? Eso sí podemos, bueno, pues esperemos que suceda, ¿no? Siendo El Informador un diario tradicionalista, si me vales el término, ¿cómo aborda este tema? El de la seguridad o inseguridad en Michoacán y concretamente lo que tiene que ver con grupos delictivos, con el AMPA organizada. Bueno, habría que definir muy bien el tema de tradicional, ¿no? Hoy a veces sorprende a la gente cuando se entera que El Informador tiene una redacción con 26 años en promedio de edad. Entonces, y una redacción que todos los días nos aprieta y nos exige y nos cuestiona y que nos hace caminar un poco en todo esto, ¿no? El tema de la seguridad, en aquella primera ocasión, cuando hubo el primer bloqueo, en la que lo he repetido, que fue muy simpático cómo luego agarramos términos, ¿no? Entonces era el narcobloqueo, y ya eran las narcotienditas, y ya era como Batman, ¿no? La batichica y la batisoga y el todo. Cuando en realidad en aquella ocasión no sucedió nada, porque se pararon unos camiones, se quemaron, no hubo heridos, no hubo muertos, no hubo nada. Tuvimos que iniciar un proceso de saber que algo podía venir y cómo debía de ser la forma en la que lo teníamos que tratar. En una ocasión me dijo Juan Villoro, se lo agradezco mucho, que me decía, es que el narco golpea dos veces, uno cuando comete la fechoría y otra cuando lo publicas. Entonces es ayudarles, porque eso es lo que ellos procuran, ¿no? Sembrar. Nosotros no dejamos de informar. Informamos normalmente cuando hay algo así, ponemos una llamada en la primera página y lo mandamos. Uno es por eso y dos porque es el mensaje a la comunidad de que nosotros no podemos dedicarnos a vender un ejemplar más haciendo eco de una tragedia social, ¿no? Abusando de ella, ¿no? Lo tratamos con toda la seriedad que se pueda. Lo más lineal, la nota es absolutamente lineal, no nos metemos a editorializarla, qué fue lo que sucedió, la relación de hechos y demás. Y ahí sí podemos tener mayor información, o igual o mayor que cualquiera de los diarios. La forma, lo que cambia es la forma de presentarla, ¿no? Y cómo la manejamos. ¿Creen ustedes en el periodista héroe? Aquel que tiene que meterse en medio del fuego y narrar lo que está sucediendo. Bueno, pues eso existe, ¿no? Y hay el reportero de guerra y tenemos ejemplos de gente que lleva 18, 20 guerras a las que asisten, ¿no? Bueno, pues esos existen y esos lo cubren y, bueno, pues aquí no, hace muchos años que no hay de eso, ¿no? O sea, no sucede, ¿no? Es difícil manejar ese tipo de temas, desde meterte a dónde, ¿no? O sea, meterte a las guerrillas o a dónde te puedes meter, ¿no? Claro. El Informador soslaya, le da la vuelta a estos temas. No, la comunidad tiene derecho a saber todo lo que sucede. O sea, nosotros no somos administradores de la información. Lo que sí define un medio de otro es la forma de presentarlo. El mensaje que marcas con el mismo, ¿no? Claro. Eso es lo que puede cambiar dentro del Informador, pero no, la información no la puedes ocultar, ¿no? Hicieron eco en su momento ustedes aquel gran convenio nacional en el que los medios decían no vamos a publicar nada del narco para no seguir difundiendo sus hazañas. Ese decálogo surgió, a nosotros no nos invitaron al mismo porque nosotros lo tuvimos más de un año antes. Ese decálogo fue parte, nace en gran parte del Informador. Y yo recibimos llamadas de otros diarios preguntándonos cómo lo estábamos manejando y demás, diarios incluso de la Ciudad de México, y nosotros ya lo teníamos hecho y la teníamos muy clara desde mucho tiempo antes, ¿no? Bien. Pues bien, Jorge, ¿nos permites ir una breve pausa? Vamos. Y continuamos aquí en Los Directores, porque hay que analizar mucho, ¿eh? Además, queremos platicar cómo diarios internacionales tocaron este tema de Michoacán, porque de seguro no nada más para Jalisco es el gran tema, pues lo es para todo México, y junto con México, pues para todos sus socios, sus grandes aliados, así que lo vamos a platicar en unos momentitos más. No se vaya en Los Directores.
Los directores. Líneas no escritas. A la 1:30 de la tarde, conoce la actualidad informativa con Trini Rodríguez en Noticias al Momento. C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. ¿Sabías que la obesidad puede causarle a tus hijos enfermedades que provocan ceguera, asma o infartos? Deja de poner pretextos. Su salud es tu responsabilidad. Muévanse, hagan ejercicio todos los días. Mídanse con las grasas, azúcares y harinas. Coman y beban sano. Lleven una alimentación balanceada. Infórmate al 3030 50 60 y 73. Gobierno de Jalisco. Bienestar, mereces estar bien. Si te pega, no te ama. Si te grita y te amenaza, no te valora. Si te insulta, te humilla o te vigila, no te respeta. Nadie es dueño de tu vida. Tú mereces vivir tranquila, que te traten bien, sentirte amada y ser feliz. Llama al 01800 00 Mujer para orientación y asesoría. Instituto Jalisciense de las Mujeres. Gobierno de Jalisco. Bienestar, mereces estar bien. A las 8:30 de la noche, Alfonso Javier Márquez tiene para ti Noticias de Verdad. De forma clara y diferente, conoce a fondo lo más importante del acontecer diario. C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. Los directores. Líneas no escritas. Continuamos con usted en Los Directores y platicamos con Jorge Berea Saracho, editor del diario El Informador. Bueno, vamos a entrarle a temas de Jalisco porque de verdad, ya nos lo decía Jorge Berea, pinta bien en distintos ámbitos y hay que tocar esos temas de los cuales no hay que perder de vista durante todo el año. Hacemos nada más este paréntesis para referir cómo ha abordado la prensa internacional el caso de Michoacán, el gran tema con el que nos encontramos en este mes de enero de 2014. Y bueno, si usted me permite, vamos a revisar. La verdad es que, Jorge, contrario a lo que se pensaría, me parece que la prensa internacional, cuando el gobierno federal decide entrar a Michoacán a petición del gobernador, un gobernador debilitado no solamente en lo físico por cuestiones de salud, sino indudablemente en lo político y en el ámbito que lo queramos analizar, la verdad es que ya es difícil considerarle que tenga el control en su estado. Bueno, pensaríamos que la prensa internacional hubiese sido muy injusta. Y contrario a ello, déjame platicarte, por ejemplo, cómo el New York Times pues refiere: las escenas son incongruentes en el interior del edificio del gobierno del estado de Michoacán, el cual fue fuertemente custodiado. Una formación solemne de autoridades estatales y federales prometió que el gobierno restaurará la autoridad de una región que ha caído en la anarquía. Sin embargo, a unos 200 kilómetros de distancia, en las tierras agrícolas de Michoacán, camionetas llenas de hombres armados que se hacen llamar autodefensas se han comprometido a tomar la ciudad, bastión de los caballeros templarios, el grupo de narcotraficantes más poderoso del estado. La situación en Michoacán plantea actualmente uno de los mayores retos de seguridad para el presidente Enrique Peña Nieto, cuyo foco desde que asumió el cargo hace un poco más de un año ha estado en la economía. Me parece que es, si acaso, en los que vemos un poquito de crítica oculta, pero insisto, suaves, los diarios internacionales. Lo que pasa, yo no sé si para ellos ya sea noticia. Ellos no han dejado de tratar el tema. Y ellos han seguido con el tema y las famosas autodefensas, bueno, pues han estado desde Nueva York desde hace muchísimo tiempo y publican y tuitean y están en las redes sociales de Estados Unidos. Claro. Entonces, a la hora que entre el ejército ya no fue una novedad, ¿no? Por eso no hubo el escándalo y además ha habido varios conatos de entrada. Aquel famoso michoacanazo que tú te acordarás, que soltaron a los jueces en horas, y a todos aquellos detenidos, presidentes municipales y demás. O sea, Michoacán fue más noticia con Felipe Calderón que actualmente, que con el actual gobierno. Pero lo que pasa es que también en el gobierno de Felipe Calderón la agenda del narco era una agenda presidencial, que la sacaban todos los días. En la presidencia de Peña Nieto no es parte de su agenda estar hablando del narcotráfico todos los días. Y eso también cambia, ¿no? Por lo menos, si no cambia la violencia, sí la percepción. ¿No coincides con Proceso, que le llama
a Michoacán la guerra de Peña Nieto? Bueno, yo creo que lo que sucede en Michoacán, para un lado o para el otro, va a ser significativo para el gobierno de Peña Nieto, pero yo creo que Peña Nieto tiene muchas más batallas que librar, además de la de Michoacán, ¿no? Claro. Vamos viendo qué más nos dicen los diarios internacionales. Los Angeles Times. Las autoridades federales mexicanas se apresuraron este lunes a evitar una miniguerra civil en el territorio de Tierra Caliente del estado de Michoacán e instaron a los grupos de autodefensa a deponer las armas y volver a casa en lugar de tratar de apoderarse de una ciudad de 90,000 habitantes, que se ha convertido en un bastión de los caballeros templarios. Los grupos de policías comunitarios surgieron el año pasado para luchar contra el cártel de los templarios, el cual había hecho metástasis en todo el estado. Hasta hace poco, las autodefensas habían sido toleradas en gran medida por la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, durante la última semana, los grupos comunitarios han tomado el control de una serie de comunidades. Las autodefensas, ¿cómo las evalúas? Bueno, pues es la reacción normal. Cuando el Estado pierde la capacidad para defenderte, pues no te queda otra más que defenderte tú. Y eran poblaciones que tenían acosadas y extorsionadas por el narco muchísimos años y que iban avanzando día con día y que cada vez eran más fuertes las exigencias sobre la comunidad y los abusos sobre ellas. Pues eso un día tenía que reventar. ¿Cómo deben ser tratados los grupos de autodefensa? El problema de los grupos de autodefensa es que acaba por no saber exactamente quién es quién. El who's who de ellos, el quién es quién de ellos, es muy difícil. ¿Quiénes son los grupos de autodefensa? ¿Cómo surgen? Los cárteles se quejan de que los grupos de autodefensa les surten el cártel de Jalisco y los otros cárteles les surten las armas a la autodefensa para que se peleen, les evitan la guerra, se la ahorran, ya los tienen entretenidos mientras ellos pueden trabajar tranquilamente en otro lado, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde va uno y hasta dónde va otro? Bueno, pues no lo puedes saber. Lo que es un hecho es que el imperio de la ley, ese tiene que funcionar. Y nadie puede pasearse con la calle con una metralleta. Entonces, si vas a entrar a que el derecho proceda y que haya ejercicio del derecho, bueno, pues el Estado tiene que acabar con todo lo que sea violencia, ¿no? Refiero a todos los diarios de los cuales queríamos tomar referencia para irnos a otros temas también importantes, Jorge. The Wall Street Journal dice: las fuerzas federales mexicanas se harán cargo de la seguridad en el estado de Michoacán, territorio donde los tiroteos entre grupos de autodefensas y narcotraficantes estallaron este fin de semana, anunció el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien abundó que integrantes de seguridad federal, con el apoyo de la Policía Estatal, patrullarán la base de operaciones del cártel de los Caballeros Templarios. Nos brincamos a BBC. Las fuerzas de seguridad mexicanas enviadas para sofocar los disturbios en el estado de Michoacán han comenzado el desarme de las policías comunitarias, señalaron autoridades estatales. Los denominados grupos de autodefensa tomaron el control de una serie de pueblos en un esfuerzo para expulsar a los miembros de un cártel de la droga. Ante esta situación que aqueja al estado michoacano, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, indicó que los integrantes de las autodefensas deberán ingresar en la policía o entregar sus armas. Y bueno, tenemos otros, The Guardian, El País, pero insisto, en este caso particular lo que me sigue llamando la atención es que no le pegan al gobierno federal. Es decir, me parece que la prensa internacional ha sido moderada hacia Enrique Peña Nieto, como que les atrae más lo que hizo el año pasado con las reformas estructurales que claro, el hecho de que tenga que entrarle a esta mini guerra. Claro. Les sorprende más lo que realiza el mandatario. Pues lo que pasa es que una repercute más fuera del país que la otra, ¿no? Esto al final del día es un partido entre locales, ¿no? Aquello es algo que tiene que ver con comercio, es algo que tiene que ver con inversiones, es algo que tiene que ver con más cosas, ¿no? Y el tema de Michoacán pues, es un tema bastante focalizado, ¿no? Independientemente de que haya problemas y cárteles de inseguridad en otras zonas del país, ¿no? En otros municipios. Ya que mencionaba las grandes reformas, las estructurales, ¿cómo las evalúas? Bueno, pues yo creo que empezamos con la educativa, que al final del día fue una reforma laboral para los maestros, ¿no? Que todos nos hubiera gustado que pasaran más cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que fue una reforma que va a ayudar a la educación. Cuando hablamos del problema educativo y de la reforma,
y de lo que nos ha costado, yo creo que lo que nos ha costado no es importante evaluarlo en pesos y centavos. Es importante ver cuántas generaciones se perdieron por un sistema educativo total y absolutamente indolente, en el que no hubo la intención de arreglarlo. Hace unos días leía un columnista del periódico, decía que era increíble que hace 30 años hubiéramos firmado el Tratado de Libre Comercio y no hubiera habido en ese momento una reforma educativa en que nos pusiera a todos a aprender a hablar inglés. Si tenemos dos socios, y nuestros dos socios, que además son mucho más grandes que nosotros, en cualquier sentido, en extensión, en población, todo, en recursos, hablan inglés, pues lo menos que podemos hacer es pensar que tenemos que hablarlo también nosotros, ¿no? No lo hicimos. Esto ya no podía seguir, ¿no? Y era algo de terror, ¿no? El tema de cómo se han ido llevando a cabo los arreglos en las reformas, en los acuerdos entre el PRI y el PAN en uno, y el PRI y el PAN y el PRI y el PRD en el otro, no sabemos si algún día, yo creo que nunca se va a dar el acuerdo entre el PRD y el PAN para llevar las siguientes. Bueno, pues no los cuques, porque a lo mejor los vamos a ver en el 2015 aquí en Jalisco muy de la mano. No, pero para la reforma, para la reforma no. A ver, y a mí no me preocuparía que hubiera una alianza de partidos, ni entre ellos ni el PRI con ningún otro. O sea, ¿por qué no se espanta? Van de la mano el verde se suma con el que va estando. Es ese diario, ¿no? Sí, claro, pero bueno. Así pues, vive. Y yo creo que se vale. Cuando vivimos en un estado en el que tenemos unas elecciones como las que estamos teniendo, que eso ya no existe en ningún lado. O sea, la segunda vuelta es absolutamente necesaria. En Estados Unidos no sucede porque tienen dos partidos, todos la resuelven muy bien, pero habiendo más de dos partidos es muy difícil, de dos partidos con posibilidades. Es muy difícil quedarnos en una sola vuelta, ¿no? Yo creo que esa es de las cosas que en algún momento de la reforma política habrá que considerarse, ¿no? Claro. Oye, Jorge, de los temas locales, a ver. Otros de los grandes temas. Bueno, indudablemente el del agua, que en Jalisco, bueno, desde aquella transición cuando gana Alberto Cárdenas, hemos hablado de esos temas, de que nos estamos quedando sin agua. Pasan 18 años, llega Jorge Aristóteles Sandoval, seguimos hablando de que nos vamos a quedar sin agua, pero seguimos peleándonos porque queremos agua, pero no queremos presas, no queremos nada. Fíjate que el tema del agua, pues hay que acordarnos que no es un tema ni de Alberto Cárdenas ni de Jorge Aristóteles, es un tema, la Comisión Nacional del Agua es federal y la distribución del agua nacional la hace la Comisión Nacional del Agua. El tema que yo creo que sería el tema importante para Jalisco en este año es llevar a ley todo lo que son los convenios de distribución del agua del río Lerma. Eso sería un avance extraordinario. Son temas que no se cumplen eventualmente, tenemos algunos años que no se cumplen, se queda una cantidad de agua en la presa de Solís que no es, que estaba pactada para Chapala. Hoy podemos empezar a reclamar algunas cosas. Guadalajara de repente nos quejábamos que el agua de Chapala le llegaba sucia, y no nos damos cuenta que Guadalajara es la segunda ciudad más grande de México, y en la segunda ciudad más grande de México resulta que no teníamos ni una planta de tratamiento. Nosotros nos quejábamos de los puerqueros de La Piedad, y nosotros destrozábamos de aquí a la costa con el agua de toda la ciudad, puerquero, ¿no? Con nuestro propio puerquero, ¿no? Entonces, ahora sí que con qué cara reclamábamos, ¿no? Ahora ya tenemos dos plantas de tratamiento importantes, que ya están en proceso, la del Hogado y la de Agua Prieta. Nos falta por ahí un túnel para conectar la zona de Tonalá y demás, y con eso dejamos la ciudad, que ahora sí vamos a tener cara para reclamar, ¿no? Es por un lado. Por otro lado, bueno, pues si la cortina sube, se queda en 90 o sube a 105, lo vamos a ver muy pronto, ¿eh? En el Zapotillo. En el Zapotillo, eso no tardamos en verlo. Van en 60 y tantos metros ahorita. Y en este momento, si la van a dejar en 90 o si la van a subir 110, las obras que van a realizar son distintas. Aquí el problema es que es una obra federal y la federación no ha querido cargar con el costo político y se lo ha dejado al gobierno del Estado. Y el gobierno del Estado se ha hecho para atrás de decir, oye, ¿es él? Yo por mí que no la hagan. Y la Comisión Federal, la Comisión Nacional del Agua ni voltea. Ellos, el presidente Peña Nieto lo dijo en su informe, que va a 105 metros.
¿Aristóteles tiene que asumir el costo? No, lo tendría que asumir la Comisión Nacional del Agua, pero no lo ha hecho. La Comisión Nacional del Agua sería que tuviera que levantar la mano a decir, el agua la distribuyo yo y yo digo cómo la voy dando. Y no me salgan con que si quieren ustedes a 105, a 90, yo digo dónde y con quién. Y el costo político de la inundación de los pueblos, que se hace en todo el mundo, Sí. Que lo hagan. Y es muy sencillo, o sea, es que ¿qué les pasa? Darles algo mejor que lo que tienen y nunca tendrás un problema. Tenemos que ir a un corte y continuamos para usted que nos acompaña charlando en Los Directores con Jorge Berea, editor de El Informador. Regresamos. Los Directores. Líneas no escritas. ¿Qué mejor manera de iniciar el día que con una buena compañía? Disfrutemos de las mejores interpretaciones musicales de la Orquesta Filarmónica de Jalisco en Opus Televisión. Lunes a viernes, 6 de la mañana. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. En Jalisco, la principal causa de muerte de los jóvenes son los accidentes relacionados con el alcohol y el volante. A partir del 15 de noviembre usaremos el alcoholímetro en el operativo Salvando Vidas para detectar a quien maneje bajo el influjo del alcohol. Si das positivo, serás multado hasta por 13,000 pesos o retenido hasta por 36 horas en el Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría, Curva. Te estamos cuidando. Gobierno de Jalisco. Bienestar, mereces estar bien. Gilberto Pérez Castillo analiza desde el infierno la actualidad nacional. Todos los jueves a las 7 de la tarde. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. A las 9:30 de la noche, mantente al tanto del acontecer nacional en Las Noticias en Claro con José Cárdenas. C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. Los Directores. Líneas no escritas. Gracias por continuar con nosotros. Los Directores, platicamos con Jorge Berea, del diario El Informador. Entonces, nada más para cerrar el tema del agua y concretamente la presa del Zapotillo, ¿consideras que quien debe asumir el costo político es el gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua? Llevar a cabo la construcción de la presa tal como se previó, con la cortina más de 100 metros, y ya, y darle para adelante. Es que no se nos olvide que primero que es federal, ellos ni siquiera distribuyen el agua por estados, ellos hablan de cuencas. Y ellos, su organización es totalmente distinta y ellos van distribuyendo el agua en las cuencas dependiendo de las necesidades de cada una de las zonas. En eso no nos podemos meter, el Estado no tiene autoridad para eso. Si nos están dando el agua, le están subiendo a 105, pues digo, el costo político, bueno, pues es la Comisión Nacional del Agua, pues es el que lo define, ¿no? Bueno, pues es como si yo me meto a decir que no quiero que se construya la carretera, una nueva carretera entre Saltillo y Monterrey, me van a decir, hombre, qué bueno que lo pienses. Pero, gracias por participar. Gracias por participar, pero los que la deciden son otros, ¿no? Sí. En su momento, como que, bueno, quien llevaba la batuta de los temas era, a final de cuentas, Guanajuato. Y le hacían mucho caso a Guanajuato, no sé por qué, en los anteriores sexenios. Es que nosotros la dejamos ir. El tema del Río Verde es un tema que pudimos haber aprovechado para Guadalajara hace muchos años y ahora lo vamos a tener compartido. Sí. Esa es la verdad de las cosas, ¿no? Y la verdad de las cosas es que hemos tocado temas de agua desde hace muchísimos años y nos vamos y la presa en la Barranca y el Arcediano. Ya quisiéramos ver una. Y vamos a tener Arcediano alguna vez, ¿eh? ¿Sí? No muy lejano, creo que nos va a tocar verlo también edificado y nos peleamos muchísimo. Se gastó dineral y la dejamos ahí. Una fortuna. Y en el momento en que se dieron cuenta que eso no prosperaba de cualquier manera, por lo menos en la forma que estaban haciendo, no hubo la comunicación a decir esto no, ojalá íbamos buscando una nueva. Y cómo se debía de hacer, y hacerla si no se puede así, pues hacerla de otra forma, pero la vamos a necesitar, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora,
antes que Arcediano, tenemos opciones. Claro. Esa no es la última opción, ¿no? La única opción. Jalisco pierde oportunidades, pierde grandes proyectos, porque somos grillísimos, ¿no? Nos golpeamos unos a otros, nos gusta pelearnos, nos oponemos a todo, ¿no? En alguna ocasión platicaban gentes de la Comisión Nacional del Agua de Jalisco, que en una reunión nacional alguien dijo, bueno, entonces, todos de acuerdo, qué bueno que no vino ninguno de Jalisco, man. No, pues aquí estamos. Dice, bueno, es que lo que están acostumbrados es ¿Y están de acuerdo? A ver, lo que a veces es triste en el estado de Jalisco es que aprendimos a qué horas meter el pie fuerte para trabar las cosas y negociar para destrabarlas. Y hemos trabado proyectos nuestros durante muchísimos años. Y entre estos tendríamos que mencionar, ya para pasar a otro de los rubros, pues lo que nos sucedió con el tema de Macrobús, ¿no? Que dejamos ir millones de pesos que ya estaban seguritos para Jalisco. Los de Pachuca nos lo agradecen enormemente, lo están haciendo ellos, con esos fondos, con esos recursos. ¿Tren ligero ya no va a ser ese problema? Ya lo ves, que no hay vuelta para atrás. No, yo creo que vamos a tener tren ligero y vamos a tener Macrobús en Guadalajara. Yo creo que vamos a tener los dos. Y es que no, la verdad de las cosas que no compiten uno con otro. Aquí hay tablas muy claras de eficiencia. Si tienes un habitante por hectárea, pues se compra una bicicleta, man. Si hay 10, pues en una combi caben. Si hay tantos, va el Macrobús. Y si hay determinado número, pues va el tren ligero. Y si hay más, pues es el metro. Pero es por la densidad lo que lo hace eficiente. Claro. Y el número de transportes y las distancias. En ese sentido, yo creo que vamos a tener los dos y el gobierno del Estado lo ve muy claro, ¿no? Y lo del Macrobús, ese ya fue otro... Ese fue ya un encono de momento que bueno, pues el tiempo le dará la razón o no al actual gobierno en haberlo parado, ¿no? Eso al tiempo lo veremos, ¿no? ¿Se equivocaron? No lo sé, yo creo que al tiempo lo vamos a hacer. A mí me gustaba el tema del Macrobús. Y me gusta el tema del Macrobús por varias razones. La primera es que puedes convertir el hombre camión en hombre empresa. Y eso es una ventaja porque acabamos con toda una serie de complicaciones humanas incluso, ¿no? Dos, porque es rentable. Y lo que es rentable tiene posibilidades de crecer. No es posible que la línea 2 del tren ligero de Guadalajara, hoy en día, después de 25 años de construida, está subutilizada a la mitad. Porque si tú vas y mides los vagones, el número de vagones y el número de andenes, te vas a dar cuenta que los vagones miden la mitad del andén. Exacto. Eso quiere decir que está chambeando a la mitad de su capacidad, 25 años después. Y habría que ver, porque tampoco es muy claro, cuánto se ha pagado o cómo se pagó. Exacto. No, bueno, y luego también el que se haya quedado trunco, ¿no? Porque esa línea 2 lo hubiéramos querido ver hasta, ¿qué te gusta? Llegar a Periférico Poniente. Pues es el mismo problema de que si no puedes hacer líneas, tienes que hacer sistemas, ¿no? Y luego sobre una línea de esa, todo el trabajo de las líneas alimentadoras, de cómo vas a llevar a la gente, cómo lo vas a llevar a que se suban en la línea y demás. Yo creo que el proyecto que tiene el gobierno del Estado y que parte de lo que empezó Monraz y ahora Mauricio Gudiño, creo que lo tiene muy claro, su proyecto, que es un proyecto que en algunas cosas es el mismo y en otras ha tenido sus variaciones. El caso, la ruta del tren ligero, pues esa no la movieron, ¿no? Uh-huh. Era la misma y esa ya todos la sabíamos, no había que comunicar Zapopan cruzando por el centro para llegar hasta Tlaquepaque, ¿no? Bueno, pues hay quienes dicen que la que tenía que haber sido la de Tlajomulco. Yo creo que, no sé si esa es la que tenía que haber sido, pero lo que sí sé es que hay proyecto para hacerla, ¿no? ¿Y cuál vaya antes? El tema del tren ligero, de la línea esta, es una inversión de 18,000 millones. Uh-huh. No existe ningún antecedente de una inversión de ese tamaño en Guadalajara. No Exacto. existe. O sea que también se convierte en oportunidad en esa materia. Imagínate ese dinero. Ese dinero va a andar en la ciudad. Ese dinero va a generar fuentes de trabajo y ese dinero... La obra pública genera movimientos. Parte de lo que se dio el sexenio pasado fue ese. Y otra, que la curva de aprendizaje de nuestros gobiernos, tanto local como federal, ya se les acabó. Uh-huh. Aquí ya no caben los errores, ¿no? Ya tenemos que avanzar sobre cosas más firmes, ¿no? ¿Y cómo evalúas? ¿Sí aprendieron? ¿Alcanzaron?
Pues eso lo vamos a ver el año que entra, ¿no? Porque luego te enteras de que, lo que te dicen es que lleva 6 años, pues sí, aprendió uno y lo repitió 5 veces, no fueron los 6, no, esperemos que sí. Y sobre todo hay muchos proyectos para el Estado que han sido presentados en la Federación y creo que somos el Estado que más dinero va a bajar de la Federación para proyectos específicos en los siguientes años. Y eso es de enorme utilidad para nuestro Estado. Si en lo político no se cometen errores, ¿no? Lo que pasa es que aquí esto ya no tiene que ver ni con lo político, ni con amistades, ni con una serie de cosas. Esto tiene que ver con proyectos serios, bien presentados, bien armados, con una lógica de negocio, etcétera, ¿no? Y funcionan. Y la Federación, eso los apoya. Esos son los proyectos que quiere apoyar, ¿no? Ya las ideas, eso ya no puede ser, ¿no? Exacto. Y de esas abundaban, ¿no? En el anterior sexenio. No, bueno. Pues yo creo que el anterior y en todo México y pasaban muchas cosas de esas, ¿no? En el momento en que hubo un poquito de exigencias, bueno, pues todo el mundo se va acomodando, ¿no? ¿Tú no ves entonces que en algún momento a Jalisco, por X razón, le van a cerrar la llavecita? A mí se me ocurre sobre todo cuando se acerque ya el 2018. Digo que el secretario de Hacienda diga, ¿por qué estoy favoreciendo tanto a otros? Es que no, yo creo que no tiene que, esto no va en la vía de cariños y favoritismos. Yo creo que se prepararon las cosas bien, y yo creo que se prepararon algunas cosas bien desde el sexenio pasado, que se van a ver en este, y otras que se están preparando bien en este momento. Pues para ti ya le toca a Jalisco también en el tema de movilidad y en otros. Yo creo que Jalisco va a ser un buen sexenio para el Estado por todo lo que estamos comentando, ¿no? Y sobre todo, mira, vamos preocupando por este año, ¿no? Claro. El que viene que sea bueno. Pues el que viene ya se va solito porque se va a perder en lo electoral. Pues esperemos que no, que no nos distraigamos tanto. Que es otra cosa que nos encanta. Es otra cosa que nos encanta, ¿no? Como que a la prensa más, ¿verdad, Jorge? Pues mira, luego acaba siendo no tan complicado. Las elecciones pasadas para gobernador, a la hora que tuvimos que tomar la decisión de cómo le vamos a hacer para que esto sea parejo, ¿no? Que la cancha pareja. Entonces acabamos tomando la decisión de partir una página en 4. Y entonces por orden de antigüedad, ¿no? PAN, PRI, PRD, etcétera. Y cuando no había, ahí poníamos lo que pasaba, lo que decían, etcétera, etcétera. Y cuando alguien no tenía agenda ese día, dejábamos el cuadro en blanco y poníamos no tuvieron agenda. Pero estuvo su espacio, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la cobertura de repente es más complicadona y hay más dimes y diretes, pero al final del día lo que tratas de poner en la mesa son lo que realmente vale, ¿no? Que son las propuestas. Tenemos que ir a una pausa, pero yo sí soy de los que creen que esperamos la segunda mitad del 2014, muy complicada ya por el ruido de la grilla polaca, y un 2015 que si nos descuidamos tantito, se va al traste todo lo que podemos aprovechar en estos años. Pero lo platicamos regresando. Regresando. Continuamos platicando con Jorge Berea del diario El Informador. No se vaya. Los directores. Líneas no escritas. A las 8:30 de la noche, Alfonso Javier Márquez tiene para ti Noticias de Verdad. De forma clara y diferente, conoce a fondo lo más importante del acontecer diario. C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. Soy Carlos y soy empresario como Pepe y Toño. Este es mi negocio. Hoy trabajan alrededor de 750 personas. Si no me hubiera decidido, ¿habríamos llegado hasta aquí? Descubre más sobre Carlos y su historia en yomedecidí.com. México necesita más emprendedores. ¿Te animas? Mucho corazón. Un lugar donde el amor florece. Una historia de lucha, pasión y verdad, enmarcada en espectaculares escenarios naturales. Mucho corazón. Lunes a viernes, 4 de la tarde. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. Cada hora, Verónica Sánchez tiene las noticias más recientes para mantenerte informado. C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. Vive Eco. Aprende cómo cuidar el medio ambiente y contribuye a mejorar nuestro entorno. Vive Eco, con Begoña Lomelí y Alejandra Alvarado.
Lunes a viernes, 12 del día. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. ¿Sabías que la obesidad puede causarle a tus hijos enfermedades que provocan discapacidad, amputaciones o cáncer? Deja de poner pretextos. Su salud es tu responsabilidad. Muévanse, hagan ejercicio todos los días. Mídanse con las grasas, azúcares y harinas. Coman y beban sano. Lleven una alimentación balanceada. Infórmate al 3030 50 60 y 73. Gobierno de Jalisco. Bienestar, mereces estar bien. Los directores. Líneas no escritas. Gracias por acompañarnos, los directores. Y yo insisto, padrino de lujo, el diario El Informador, Jorge Berea. De nuevo cuenta, muchas gracias. Y bueno, continuamos revisando los grandes temas para este 2014 desde la visión de Jorge Berea, del diario El Informador. En materia de obra pública. Bueno, pues en obra pública tenemos todas las obras que son de movilidad dentro del Estado, y tenemos obras pendientes importantes, ¿no? Destrabar el tema del macrolineamiento, la carretera, los tramos de carretera en los Altos de Jalisco, para comunicarnos con Aguascalientes, el tren Aguascalientes, mano, ese es fundamental para el Estado y su tema de competitividad, no tener que mandar hasta Irapuato para luego devolver las mercancías, el poder conectarnos con esa zona, que es la zona que está teniendo el desarrollo, ¿no? La obra pública que se tendrá que hacer incluso en el centro de la ciudad de Guadalajara, para Ciudad Creativa Digital, va a ser un impulso enorme, ¿no? Yo creo que... Me detengo en Ciudad Creativa. Ajá. ¿Sí la vamos a ver o es así como que el gran sueño y nos vamos a quedar? Yo creo que ya podemos ir a verla. Te comento que hay... Para ir a verla todavía están los terrenos ahí. Bueno, te comento que hay en el centro, atrás del periódico, en la parte que era la biblioteca de don Jorge Álvarez del Castillo, que fue donada a la Universidad de Guadalajara. Ahorita ya hay una empresa de las de Ciudad Creativa con 130 muchachos trabajando. Eso ya arrancó. Ya hay un local donde están 130 muchachos trabajando. Ahorita estamos en el tema de la construcción de ciclopistas para todos ellos. Sí. Son chavos, llegan muchos de ellos en bici, etcétera. Eso ya arrancó. Yo creo que Jalisco y Guadalajara reúne todas las condiciones para hacerlo. Y aquello que se quedó a medias, y esos tristes baldíos después de los Panamericanos, bueno, pues ahora pueden ser una oportunidad, ¿no? Y yo creo que pueden suceder muchas cosas. Pero de que esto ya empezó. Ya hay 130 muchachos trabajando en este momento. O sea que el no haber construido ahí la Villa Panamericana, capaz de que en una de esas, como dicen en mi rancho, fue más mejor. Mira, yo creo que fue una tristeza que la Villa Panamericana no estuviera en el centro, ¿no? El centro hubiera revivido, y era una forma de revivir el centro. Es una pena que tengamos un municipio de Guadalajara que pierde habitantes cada año. Y entonces la gente se va a vivir afuera del periférico y cada vez más alejado cuando hay montones de viviendas desocupadas en el centro. Y eso pues nos cuesta más dinero llevar la policía, llevar el agua, llevar los servicios y demás. Y bueno, pues tenemos que densificar la ciudad, ¿no? Si hubiera redensificado, le hubiera dado vida, hubieran pasado muchas cosas, ojalá hubiera pasado. Bueno, el hecho es que no pasó y los hubiera, no valen. Pero tenemos una gran oportunidad, porque ahí tenemos los espacios para poder hacerlo. Y están bien armados y no es una tarea... Yo no le veo la orilla de riesgo para poder celebrar esto, ¿no? Para poder llevar a cabo esto. Empresas serias, empresas que se dedican a lo digital. Creo que en Guadalajara existe el talento. Mente de obra valiosísima, ¿no? Exactamente. Existen las ganas y existen los jóvenes, y yo no le veo la falla, ¿no? Y se ha trabajado para tenerlo. Y ahí están, hay 130 muchachos trabajando, que eso creo que es noticia, ¿no? Que esto ya arrancó. En cuanto a obras te detuve, no sé si se nos escapaba alguno de esos que son de las importantes. Pues tenemos el Puerto Seco, acá en
Iztacualco. Yo creo que básicamente en carreteras, no sé si se me escape alguna, la terminación de la carretera Puerto Vallarta. Y allá un macrolibramiento también en Puerto Vallarta. La segunda pista del aeropuerto, que bueno, ahí parece que traemos unos problemas ejidales ahí para la construcción de la segunda. Pues yo creo que es básicamente las importantes, ¿no? Esto ya traerá esa competitividad que perdió Jalisco durante tanto tiempo. Fíjate que yo creo que la competitividad la pierde Jalisco. En algunas ocasiones, en las mesas de redacción del periódico, les preguntaba a los personajes que nos hicieron el favor de acompañarnos, ¿cuándo perdió Jalisco? En alguna época de mi vida tuve la oportunidad trabajaba en México, iba a la Corte todos los días. Y para mí era materia de orgullo entrar a la Suprema Corte de Justicia y encontrarme en la escalinata principal a Vallarta y a Otero y decir, bueno, ¿y cuándo perdimos, no? Y preguntándolo en alguna ocasión, hace muchos años, Arturo Zamora, cuando era alcalde, le hice la pregunta y me dijo, ¿cuándo se nos olvidó cómo tomar acuerdos? Que tiene que ver con lo que te decía hace un rato. Aprendimos cómo meter el pie fuerte para trabar los asuntos y luego negociar en beneficio nuestro la destrabada, ¿no? Platicábamos ayer en otro programa que les decía, bueno, la obra del Estadio Jalisco de 1962, creo que fue, no, 59, por ahí, en principios de los 60, que se unieron la gente del Atlas, la gente de Guadalajara, los ingenieros, hasta el Cardenal Garibi salían las fotos. Hoy en día tenemos en Guadalajara la capacidad de la unión para grandes proyectos por parte de la comunidad, yo no la veo. Y menos de los empresarios, ¿no? Yo veo grandes obras de empresarios, pero yo no veo esa fuerza, esa unión para poder hacer obras. Vemos una Guadalajara cambiada desde hace 10 años, una Guadalajara nueva, una Guadalajara totalmente distinta. Claro. Hace 10 años no teníamos la Expo Guadalajara, era la mitad del tamaño. Teníamos 20 hoteles menos. No existía la zona de Andares con todos de Puerta de Hierro con todos los edificios. No existía el Estadio Omnilife, que si bien es cierto que es de Jorge Vergara, es un equipamiento urbano para la ciudad que nos permitió los Panamericanos. No teníamos las instalaciones deportivas que tenemos en toda la ciudad. Son cantidad de cosas las que no tenemos y no nos damos cuenta. No teníamos el Telmex, que nos quejábamos de que Guadalajara era una ciudad aburridísima, y sí lo era. Había muy pocos datos de espectáculo. El Diana estaban haciendo, el Teatro Diana. En 10 años hacer eso es muchísimo, pero ¿cuál de todas esas? Podemos ver que es en la unión de los esfuerzos de grupos de empresarios con políticos, con comunidad, etcétera. No veo ninguna. Dejaron ir lo mejor, el Atlas. Lo dejaron ir. Oye, se les perdona todo, pero eso... Bueno, mira, a veces piensas que entre los 100 y tantos socios que tenía el Atlas, a lo mejor se pudieron haber juntado 3 o 4 de los realmente fuertes. Habían con capacidad. Sí, pero yo creo que ya el fútbol ya pasa por otros campos y por otros niveles en que tienes que tener televisoras y tienes que tener otras audiencias y a lo mejor ya no es tan fácil. Mira, lo más importante es que el Atlas exista, ¿no? Y que gane. Y que gane. Y yo te digo una cosa, yo soy chivo y cuando me decían, ¿y qué sientes que sea de Vergara? No, yo soy de las Chivas. Vergara, ese gana o pierde, a mí no me importa. Tú vas con el equipo, ¿no? Y ojalá y al aficionado del Atlas le pase lo mismo, ¿no? Y yo lo siento hasta entusiasmado, ¿no? Que van a vivir mejores épocas y volverán a ser campeones. Y qué bueno, ¿no? Ojalá, ¿no? Déjanos saber lo que se siente, mano. Oye, sí. Jorge, pero tú ya estabas en el otro, ¿no? Ya te tocó el otro campeonato. No, ni en los malos pensamientos de mis padres estaba, mano. Jorge, los personajes que hay que seguir en este 2014 para ti, ¿cuáles son? ¿Y son de qué ámbito? ¿Del político, del empresarial? ¿Cuáles serían? En el 2014 los personajes, mira, indudablemente se va a empezar a mover el tema, como lo comentabas hace un rato, el tema político, ¿no? Y el tema político va a pasar, básicamente, yo no veo, tristemente, dentro de Acción Nacional, mucho que seguir, ¿no? Veo los movimientos dentro del gabinete, que seguramente de ahí, muy posiblemente, saldrán los alcaldes de Guadalajara y Zapopan. Veo el trabajo que realiza
el grupo de Alfaro, de Enrique Alfaro, buscando seguramente las presidencias municipales de Guadalajara y de Zapopan. No hay que olvidarnos que Aristóteles Sandoval es el primer gobernador que llega al gobierno del estado de Jalisco perdiendo la zona metropolitana. Y que si bien es cierto que Alfaro no tiene muchas de las herramientas que se pudieran tener, también tiene muy pocos negativos. Sus negativos son pocos. Entonces, yo creo que va a dar una pelea importante que hay que seguir unos de otros, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué candidatos ofrece el PRI. Yo creo que en el PRI sí hay gente que tiene el prestigio como para pelearlo. Yo en el PAN en este momento no veo de lo que quedó. ¿Ninguno? Pues yo no veo ahorita quién pudiera, creo que de los que tienen posibilidades y de los que salvan, saquemos Diego Monraz, que sigue haciendo además labor política y demás. Luego, ya ahora tenemos personajes de los medios que se meten en la política, tenemos a Pablo Lemus, ¿no? Bueno, empresario que le entró primero a los medios. Si quiere irse a la Empresario que le política. entró a los medios. Bueno, él entró a la política desde Coparmex, ¿no? Claro, exacto. Entonces ahí van. Y luego pasa eso, ¿no? Que los empresarios se quieren meter a políticos y los políticos a empresarios, y no sé cuál sea peor, man. No sé a quién le salga peor ¿La tiro? ¿Así los ves? Sí. No, Claro. yo creo que... Bueno, hay buenos ejemplos, ¿no? De empresarios que la han hecho en la polaca. Por ejemplo, El secretario de Turismo, ¿cómo lo ves? el secretario de Turismo, El actual secretario de Turismo, Enrique Ramos. Enrique Ramos. Enrique Ramos, si bien es cierto que fue empresario, Enrique Ramos fue diputado local y federal y fue candidato a una presidencia municipal y tiene 40 años en la política. Enrique Ramos es más político que empresario y tiene en el PRI toda su vida, ¿no? Ese se distraía a veces con las empresas, pero ese ha sido político toda la vida, ¿no? Y periodista. Exacto. Pues Jorge, llegamos prácticamente al final de este espacio, Los Directores, nuestro primer programa, y bueno, agradecidos, insisto, por que hayas aceptado estar con nosotros. Vendrán directores de medios locales con quienes estaremos platicando acerca de todos estos temas, y poco a poco también de aquello que de repente no alcanzamos a leer o a escuchar en los medios, no porque se oculte, porque no alcanza el tiempo o el papel. No, y te voy a decir una cosa, y sobre todo en el tema a la hora que hablamos del papel, yo creo que la misión del papel va cambiando, ¿no? Hoy en día es muy difícil que un periódico te diga las noticias, normalmente ya las tienes, ya lo viste en el radio, ya las viste en el teléfono. Hoy en día lo que sí hace, lo que la gente busca en los periódicos es que tienes tanta información, que lo que la busca la gente es que haya expertos que les expliquen lo que está pasando y por qué está pasando. Exacto. Y yo creo que ese es el gran cambio del periodismo, ¿no? Jorge, de nueva cuenta, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes, gracias al canal y me siento muy honrado. El placer es nuestro. Y usted, muchas gracias. Le esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Los Directores. Líneas no escritas.